Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Reyes y hace un poco más de 3 años que nosotros comenzamos con la aventura de los pañales ecológicos. Y digo aventura porque comenzamos con nuestro bebé, primero pensando en usarlos, luego los empezamos a elaborar. Yo hice los pañales, mi cuñada me ayudó y luego esto se convirtió en una fuente de ingresos para nosotros porque empezamos también a hacerlos y a venderlos, pero además ya logramos importar y fabricar algunas telas. Ya personalizadas, ya certificadas incluso, y que nos ha permitido poder hacerles llegar a otras mamás estos materiales. Incluso ya damos talleres para que puedan elaborar sus propios pañales y esperamos que más mamás se animen a hacerlo. De ahí deriva esta plática para que quienes no han empezado con los pañales y tienen varias dudas, pues puedan comenzar. Trataremos de empezar a resolver algunas. Primero empezamos con 7 preguntas y ahora ya se llegaron hasta 9. La última de todas me parece una de las más importantes, pero voy a explicarles bien lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la primera, que es la que más, una de las que más les preocupa a las personas cuando piensan que tienen que ponerse a lavar y que esto va a implicar mucho tiempo, ¿no? La primera pregunta es, ¿soy una persona muy ocupada entre hijos, trabajo, casa? ¿Esta opción es para mí? Definitivamente sí. Vamos a hablar más adelante del número de pañales que deberíamos tener como manera óptima para que podamos lavar más con mayor distancia de tiempo, pero lo más importante es que empezar a usar pañales de tela no solamente es cosa de tiempo o de dinero, sino de la salud de nuestro bebé, ¿no? Entonces, la idea de difundir esto me pareció muy importante porque la primera pregunta, en el sentido de, ¿me va a dar tiempo? O sea, si uno está ocupado, si uno está con 1000 cosas a la vez, la verdad es que no sé si ustedes ya pañalean, pero al final de cuentas, pues es para animarlas, que no, realmente no es algo del otro mundo, que obviamente sí va a ser mucho más fácil tener un pañal desechable y luego tirarlo a la basura y ya no lo voy a volver a ver, que pañalear, ¿no? Pero luego ya uno encuentra no solamente la parte divertida o la parte bonita de ver al niño con sus pañales, sino también la parte de que el niño es mucho más sano, el niño está mucho mejor. A mí, tristemente, de repente me llegaban personas con bebés con rosaduras horribles, espantosas, y por eso empezaron a pensar en pañales de tela, por el tema de que estaban con muchísimas rosaduras sus bebés. Entonces, ya cuando uno, por ejemplo, yo fui súper feliz cuando compré la cremita para las rosaduras, sigue siendo el mismo bote después de 3 años, el mismo tubito, y nunca realmente fue necesario más que para las raspaduras de la rodilla. Entonces, definitivamente es muy grato, anímense, es es bonito estar pañaleando y no es difícil. Ya después de que uno le agarra la onda, la verdad es que sí es para cualquier persona, no importa que estemos trabajando, que estemos en 1000 cosas, la verdad es que sí se puede. Y bueno, esa era como una pregunta introductoria. La siguiente pregunta es, ¿cuántos pañales necesito para iniciar? Esa es como la duda de todos, ¿no? ¿Con cuáles empiezo? Yo les recomendaría que empiecen con 3 inicialmente. Con 3 es lo mínimo que podrían empezar. ¿Por qué 3? Porque 3 te permiten quitarlo, ponerlo al menos unas horas durante el día y empezar a entenderle y agarrarle la onda a esto, ¿no? La otra también es, que va relacionada con la otra pregunta de las marcas, es que de repente, yo sé que a veces los paquetes de 10 pañales son súper más fáciles o más económicos, pero si uno no ha aprendido bien o no ha entendido bien las diferencias entre unos y otros, comprar una misma marca quizá no es lo ideal. Lo ideal es cambiar varias marcas o ir probándolas hasta que uno encuentre la adecuada. Entonces yo les recomendaría que empiecen con 3, si pueden con 5. Lo ideal para lavar cada 3 días es 21, 22, 25 pañales. ¿Por qué? Porque un bebé usa, pues, igual que un desechable, como entre 7, 8 pañales al día. Los desechables usan menos,
pero el pañal de tela, lo sano es que les queden 3 horas, a veces les dura más, pero sí tener al menos 7 pañales por día, lavar cada 3 días está genial, no tener que lavar tan seguido. Entonces, con 21 pañales ya la hicieron. También hay mamás que tienen 50, que tienen hasta 100 pañales, que ya ahí ronda más por el gusto de tenerlos y lavan cada semana y así, pero bueno, haciendo el equilibrio entre la parte ecológica, económica y salud del bebé con 21 es más que suficiente, ¿no? La pregunta 3, en donde les decía cuántas marcas hay y qué me recomiendan. Para eso les he grabado un pequeño videíto. Ahorita se los voy a compartir. Para explicarles un poquito en físico para que vean las diferencias entre los pañales. Denme un minuto que lo perdí. Aquí está. Bueno, voy a empezar con el primer pañal, el más básico. Esto de los pañales de tela no es de hoy, o sea, esto lo hacían nuestras abuelas, lo hacían hace muchísimos años con pañales como este tipo, que está en el video, que es un pañalito sencillo de tela de algodón y que antes pues lo ponían con un segurito de metal y listo, ¿no? Y ahí había un plástico, todavía hay un plástico que le llaman plástico nenuco y es el que le ponían y rodeaban al bebé, ¿no? Ahora usan esos botoncitos, le voy a regresar tantito, estos botoncitos que está, este broche ahora que es es de silicón, que estira, que les llaman snappies, ahora se usan. De ahí vamos a otro tipo. Este otro tipo de pañales que aparece en el video es una cubierta realmente. Como ustedes pueden ver en las fotos, la cubierta es puro pool. Nosotros también tenemos una versión que lleva suede aquí. La idea es que te puede servir para que uses con estos tipos de pañales que como el de tela, lo metes al bebé y luego con eso lo cubres en vez del plástico nenuco. O puedes poner este inserto que tiene acá en medio para contacto con la piel. De ahí vamos al siguiente grado de complejidad, es el pañal de bolsillo. El pañal de bolsillo tiene el suede completo para toda la parte del contacto con la piel del bebé y en el bolsillo se mete el inserto para que absorba el pipí, ¿no? Todos estos están elaborados de pool, a excepción del primero, ¿no? O el de la foto que se veía ahí, que le llaman ajustadito a ese pañal. Y bueno, estos pañales tienen los snaps para poder ajustar entre la entrepierna y ajustar en la cintura para hacerlos desde recién nacido, que son 3 kilos aproximadamente, hasta los 16 kilos. Y aquí tenemos otro pañal que es un poquito diferente, un poquito más complejo. Este pañal usa velcro, tanto para la cintura y tiene unos seguros ahí del mismo velcro para poderlo meter a la lavadora. Entonces ajustan la cintura y pueden ajustar, ahí lo pueden ver, para no tener problemas con las lavadas en el velcro. Como van a ver en este adentro, tiene no solamente los insertos, sino, bueno, tiene varias capas de insertos adentro, pero además no es de bolsillo. Este tiene unos snaps que abrochan como el set de insertos hacia el pañal. Este le llaman todo en dos, porque son diferentes partes, o híbridos también les llaman. Y hay otros pañales, aquí les voy a pasar varias fotos, que dependiendo estos los usan más para recién nacidos. Esta es tela, no tiene una tela impermeable, se pueden ir usando con cintas, con elásticos, con diferentes tipos. Este es el todo en uno, que es un pañal que tiene adentro todos los absorbentes o cosas tan sencillas como la mallita que tenemos aquí, ¿no? Entonces, pañales hay muchísimos, hay de diferentes marcas, hay de diferentes tipos. Nos vamos en cuestiones de precios, hay marcas locales que rondan entre 350, 450 pesos, más o menos los pañales, y están los pañales chinos, por ejemplo, de las marcas más famosas como Alba Baby, Sin Family, entre otras, que valen más o menos como en 160, 180, van rondando los precios de esos pañales. La verdad es que todos son súper buenos. Para mí, en lo personal, los de batalla son los más sencillos.
Por eso en el videito les puse como desde lo más sencillo a lo más complejo, porque a veces si no lo vamos a, si no cuidamos nosotros a nuestro bebé, nos lo va a cuidar alguien más, la mamá, la abuelita, o sea, o sea, nuestra mamá, o en guardería o en cualquier otro lugar, luego armar los pañales o colocarlos lo hace más complicado. Y, por ejemplo, la sencillez del pañal de bolsillo, a mí en lo particular se me hizo muy fácil poder ponerlo, quitarlo, reforzar con más insertos. Ahí, por ejemplo, en el video ven que trae un inserto nada más, pero conforme va creciendo el bebé, pues ya se va reforzando con mayores insertos. Para que pueda absorber todo el pipí. Voy con la siguiente pregunta. ¿Los pañales vienen por talla? No, lo que buscan es ser pañales unitalla. Los pañales, lo que se procura es que con el ajuste de los snaps entre las entrepiernas, entre la entrepierna y la cintura, se puede ajustar desde los 3 kilos, que es desde recién nacido, hasta los 16 kilos, que serían 3 años aproximadamente. Por ejemplo, ahorita mi hijo tiene 3 años, 2 meses y sigue usando los mismos pañales, pero él pesa casi 15 kilos, entonces le siguen quedando bien, va a depender mucho de la complexión del niño. Aquí tengo una diapositiva que les quería mostrar, en donde podemos ver, este es el pañal de bolsillo, el que tenemos en la parte superior. Si le ajustamos los snaps a lo más pequeño, esto sería el pañal de recién nacido. O sea, el mismo pañal ajustado a recién nacido. Pero también cuando hablamos de que si vienen por tallas, también existen unos pañales más chiquitos que pueden ser para recién nacidos cuando los bebés nacen muy pequeños o de 2,5 kilos en adelante. Y que es el pañalito que está en el otro extremo. Ese les puede durar hasta los 5 kilos, pero no más. Entonces, lo podríamos clasificar entre el pañal de recién nacido, luego tenemos los pañales unitalla, que va desde los 3 a los 16 kilos, luego tenemos los pañales ya para niños mayores, porque que tengan algún problema, como que son desde los 4, 6, 8, 10 años, y luego tenemos los pañales para adulto. Todos buscan ser ajustables en este sentido, como está en la foto de este lado, ¿no? Van ajustándose los snaps en la parte de en medio para el ajuste de la entrepierna, el largo del pañal y luego el ajuste de la cintura. La siguiente pregunta, el tema del pipí. Mi bebé hace mucho pipí, ¿estos pañales me sirven? Voy a continuar con la misma presentación. Pues sí, definitivamente muchas veces nos pasa que nos dicen, mi bebé ya está grande, comienzan a usar el pañal como al año de edad y estaban acostumbrados a usar pañales desechables. Y luego le ponen el pañal normal con un inserto de microfibra y a la primera pipí pues ya se mojó el niño o la niña. Entonces esto pasa comúnmente porque el inserto no es suficiente, hace demasiado pipí y entonces más bien en vez de poner solo un inserto hay que poner un inserto reforzado para que aguante el pipí. Y que sí hay una enorme diferencia en el sentido de usar entre el de tela y el desechable, en que puede que el desechable a veces les dura mucho más tiempo por la cantidad de químicos que tiene y el de tela pues aproximadamente les dura 2, 3 horas, 4, dependiendo del clima, de lo que comió el niño y todo eso, ¿no? Entonces, para ello tenemos diferentes tipos de insertos. Estos son ejemplos de varios tipos de insertos. El primero, ese no lo compren si lo ven. Es un inserto muy delgado, muy delgado, que podría servirles para recién nacido cuando así está muy chiquito, pero no les va a durar más de una semana, 2 semanas, o sea, no. La verdad es que no son útiles, o sea, se ven muy simpáticos, pero no son para nada útiles esos insertos, quizá como toallitas o cosas así, sí, pero no como inserto tal cual. Luego aquí hay un ejemplo de insertos de microfibra de 3 capas, que son los más comunes que van a encontrar en los pañales. Y de ahí hay insertos de bambú, hay insertos que ahora se están haciendo de lana incluso, hay de diferentes materiales. Aquí tenemos, por ejemplo, el bambú charcoal, hay bambú terry,
pueden ser de diferentes formas como este, que puede ser alargado y doblado varias veces para poderlo meter. Puede ser un solo inserto con varias capas. Yo les recomendaría que más bien sea algo grande, que puedan doblar varias veces y meterlo, porque a la hora de la lavada, a la hora de la secada, es mucho más complicado secar un inserto que tenga tantas capas como esto a un inserto que son varias capas, pero lo desdoblas y lo puedes secar más fácilmente. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es esto. Esto es un inserto de bambú cotton que tiene 5 capas en él. Pero secar ese inserto, la verdad, era súper difícil. Durante lo que lo usé, lo tenía y lo lavaba, si había sol, lo secaba al sol y si no, casi lo metía al horno ahí un rato para que se secara porque estaba cañón que se secara ese inserto. Pero así como costaba mucho que se secara, así absorbía. Entonces ahora la idea es tener insertos como este que está a un lado, que en medio tiene una capa de microfibra, al exterior tiene en cada extremo bambú cotton, pero que realmente solo son 3 capas, son más fáciles de secar, pero entonces lo doblas y lo metes al pañal y ya sumas 6 capas. Entonces la idea es poder tener insertos más de este tipo. Si ustedes ya tienen sus pañales de microfibra de 3 capas, pueden usar playeras, pueden usar franelas, pueden usar lo que tengan que sea de algodón, porque en los insertos la microfibra una tela sintética que absorbe mucho pero no retiene. Y todas las fibras naturales, como el algodón y el bambú, nos ayudan a retener lo que la microfibra absorbe. Entonces, cosas como el bambú cotton o el velour de algodón son muy buenas porque absorben y retienen a su vez. Entonces, normalmente la microfibra se rodea de este tipo de fibras. Entonces, si ustedes compraron sus pañales sencillos y solo tenían un inserto de microfibra de 3 capas, lo pueden rodear con más insertos. Ahora, un tip para saber, a veces cuando uno le pone el pañal y de repente se está empezando a chorrear el pipí, uno no sabe si es el pañal o si es el inserto o si trae algún defecto o por qué razón se está saliendo. Entonces, una de las, sí, ¿verdad? Una de las como pruebas que hay que ir haciendo, primero es para ir descartando qué es o qué es lo que está fallando, es que cuando uno le pone el pañal al bebé, independientemente de que le queda incluso aguadito el pañal, que no el ajuste no esté tan apretado, cuando uno, depende si está parado o acostado el bebé, si el inserto no se moja mucho, significa que el pañal se está escurriendo. Más cuando son niños, a mí me pasaba cuando mi bebé era muy chiquitito, le quedaba aguado, ¿no? De las piernas. Y entonces, como es niño, su pene iba hacia el otro lado y se agarraba hacia un lado y de repente orinaba y estaba empapado. Y yo así y el pañal no absorbió nada, el pañal seco y todo empapado el niño, pero era porque ahí no me fijaba de que le quedaba muy aguadito y el pene apuntaba hacia otro lado, ¿no? Entonces, eso puede pasar, ¿no? Pero lo que a mí me sirvió mucho fue eso de poner el inserto y ver, cuando ya se empapó el niño, lo primero donde se va a empezar a mojar va a ser entre la entrepierna, ¿no? Ahí es como, para mí era la prueba así como de, ya le cambio el pañal o no se lo cambio, le tocaba y, ya está medio humedecito entre la entrepierna y ya le cambio el pañal. Todavía está muy seco, bueno, no se lo cambio, ¿no? Pero ya cuando le quites el pañal, si el pañal está mojado, bastante mojado, perdón, el inserto por dentro está bastante mojado, eso significa que lo que le está fallando no es el pañal, sino que el inserto necesita más refuerzo. Pero si el pañal, el inserto cuando sale está casi seco y el pañal es el que está más mojado, significa que o se nos tapó el pañal o sí, principalmente se nos tapó el pañal, ¿no? O a veces nos pasa de que es nuevo y no lo lavamos y las fibras traen una cierta grasita, una cierta sustancia que impide que lo absorba inmediatamente. Entonces, eso de que se tapa el pañal normalmente pasa por las cremas que nosotros le ponemos a los bebés. Entonces, ya inmediatamente, como en automático, nos han enseñado, por el exceso uso de pañales desechables, nos dicen ya en automático de, ahí va la cremita para las rosaduras del niño, ¿no? Sin que tenga rosaduras, pero ya como rutina hay que ponérsela, ¿no? Pero no, o sea, realmente con los pañales de tela no es así. También el tema de con qué le limpiamos la cola a los niños.
Normalmente ya nos enseñaron que en el súper nos venden las toallitas, que con gel, que no sé qué, que a olor a manzanilla y varias cosas, pero aquí es írselo hasta lo más básico. O sea, agua, un trapito y con eso, o sea, puede ser agua de garrafón, así de simple, le pones el pañal y si realmente el niño no lo necesita, o sea, no está rosado, entonces no hay que ponerle cremas, o sea, las cremas no son para prevenir la rosadura. En este sentido es si en algún momento se ve rojito porque le marcó el pañal de un lado o alguna cosa. A mí me pasaba que ya cuando mi niño empezaba a caminar se hacía popó y pues uno no se enteraba y en lo que estaba corriendo a los 5 minutos ya se había puesto rojito porque no le había quitado el pañal a tiempo. Eh, Eso del popó también es súper importante y que todo va relacionado, amalgamado una cosa con la otra. Porque a veces el tema del popó tiene mucho que ver con lo que comió y cuando empiezan a pasar a los 6 meses de edad más o menos a comer otras comidas o si desde bebé no tuvo lactancia materna, sino fue acompañada o tuvo lactancia materna, pero fue acompañada con sucedáneos, con leches, estas leches complementarias, la acidez del popó y del pipí del bebé cambia. Y al cambiar ese pH y esa acidez, también eso puede promover el que los niños tengan rosaduras. Entonces, es irnos como desde lo más básico, como más atrás, porque a veces nos dicen, híjoles, mi niño se sigue rozando, ¿por qué razón? Entonces ya es preguntarse, ¿qué está comiendo? O sea, ¿qué es lo que está ingiriendo el niño que hace que su pH sea mucho más ácido y que por eso quizás esté rozando el niño, ¿no? Entonces, pues así con los pañales, no ponerles nada de cremas. Ahora también hay muchas discusiones entre que el agua dura, el agua blanda y cómo lo lavo, con qué tipo de jabón y todo eso para evitar que se nos tapen los pañales. Lo que siempre nos enseñaron a nosotros en nuestra ropa para que quedara bien limpia era ponerle el zote de pan, que son jabones un poquito grasosos. La verdad, en lo personal, nunca se nos taparon los pañales, aunque en algún momento sí los lavamos con sote. Eh, lo ideal fue, y me voy a pasar a la siguiente pregunta, que es la de si es difícil lavarlos. Creo que esa me la había saltado. Si es difícil lavar los pañales. Eh, el tema de los pañales es como el mayor dolor de cabeza para todas, así en el sentido de, ¿y cómo los voy a lavar? O sea, ya primer uso y luego, ¿qué les hago? Entonces, rápidamente les voy a platicar, para lavarlos, lo más fácil es, uno quita el pañal y quita residuos. Si hizo popó, le quita los residuos con agüita. Lo enjuaga y uno lo tiende a la sombra. Si hizo pipí, también puede uno enjuagar y tender a la sombra. Ya, y que se seque. Ya cuando llegue el día del lavado, es muy importante que hagamos un preenjuague, o sea, que los enjuaguemos primero, como si le diéramos un ciclo de lavado sin jabón solamente, y luego tirar toda esa agua y centrifugarlo, si nuestra lavadora tiene centrifugadora, y ya luego poner al ciclo de lavado. Y yo aquí me iría un paso atrás en decir, primero pensemos cómo normalmente lavamos nuestra ropa, cómo lavamos la ropa del bebé, porque luego a veces he visto mamás que hasta se compran lavadora nueva o están muy preocupadas de cómo van a lavar los bebés, porque a veces los grupos nos saturan muchísimo de decir, así se deben de lavar, esto sí, esto no, y con este jabón, y con esto lo otro, pues, se vuelve una pesadilla en el sentido de qué voy a hacer. Entonces, es mejor pensar en lo básico, ¿cómo es mi rutina de lavado? O sea, ¿cómo lavo yo la ropa de mi bebé? Y por lógica, si tiene pipí o popó, ¿cómo la lavaría? ¿No? Con mi propio jabón que ya usaba. Sí se recomienda que sea preferiblemente jabón líquido como Foca, Roma. Incluso en algunas tiendas venden el Sote líquido, que es muy bueno también. Dependiendo del jabón que ustedes ya usaban, con eso empezar, porque luego cuando cambian de jabón o empiezan a cambiar de rutina, encontrar una rutina nueva es bastante complicado, ¿no? Entonces, realmente si partimos desde nuestra propia rutina de lavado, agregarle el tema de los pañales se vuelve mucho más sencillo. Y por eso es que cuando no nos lavamos adecuadamente o le ponemos en exceso crema, se llegan a tapar y ahí es donde tenemos estos problemas con los pañales. Eh, Esto de cuánto es lo mínimo, la siguiente pregunta, ¿cuánto es lo mínimo que necesito invertir en pañales ecológicos?
Como les decía hace ratito, los más económicos están como en 160, 150 y hay unos hasta de 450, 500 pesos, dependiendo la marca. Todo va a depender de nuestro bolsillo. Incluso hay quienes ya los venden, les llaman segundas pompas, que ya fueron usados, ya no van a tener otro bebé y los venden ya usados, pero que todavía tienen bastante tiempo de vida, porque la idea de un pañal es que tenga bastante tiempo de vida, pueda pasar de un niño a otro. Entonces, realmente la inversión, si multiplicáramos, por ejemplo, aquí tengo mi calculadora, si multiplicáramos 160 pesos, ¿no? Un pañal por 21 que les dije, estamos hablando de 3,360 pesos. O sea, realmente es muy poquito lo que tenemos que empezar a invertir y nos va a durar hasta que nuestro bebé los deje de usar. Esto si queremos comprar únicamente los que necesitamos. Ya si nos queremos ir al gusto de empezar a coleccionar pañales, pues ya va a haber mamás que les digo que tienen hasta 100 pañales, ¿no? Pero en ese sentido, en base a necesidades, eso es lo que digamos que lo que se tendría que invertir. Ahora, otra cosa, bueno, me voy a ir con la siguiente pregunta para no saltarme. Si viajo, ¿puedo seguir usando pañales de tela? Sí, definitivamente sí. Y antes de que se me vaya, me voy a ir otra vez a la presentación. Bueno, aquí pueden ver otro complemento, es la tela, los liners o el rollo de bambú. Pero al final de cuentas este sigue siendo desechable. Este rollo de bambú son hojitas de este tamaño, aquí pongo el ejemplo, que son o sea, uno se lo pone arriba entre el bebé y el pañal y ya hace popó, lo agarra, actúa como un filtro y ya luego uno lo tira a la basura. Pero la otra opción es lo que está en la foto del lado, que son los liners de tela suede, que la tela suede es la siempre seco. Y esta tela son pedacitos de tela que también nos sirven muy bien para no usar los desechables y que además no tenemos que gastar. Esto iba más en el sentido del tema de invertir, porque un rollo de estos que trae 100 hojas vale como 140 pesos, casi el costo de un pañal. Y los liners, ay, ahí hay un bebé muy lindo, hola. Entonces, hola. Los liners de tela nos sirven, pero súper bien para estarlos lavando junto con nuestros pañales. Reciben el uso rudo de un pañal porque cachan el popo y no se daña tanto el pañal y entonces alargamos la vida de nuestros pañales, ¿no? Entonces, para evitar gastar en el tema de cuánto tenemos que invertir, en vez de que tengamos que invertir en los liners estos desechables, podemos invertir en los de tela, en donde no tenemos que volver a gastar cada vez que se nos acaba el rollo, ¿no? No me deja ponerla en presentación completa, pero bueno, ahora con el tema del viaje, sí, definitivamente podemos viajar y llevarnos nuestros pañales de tela y andar con ellos. Este es un ejemplo de una wet bag que cuando nos queremos ver así como que hasta que combine el pañal con la wet bag, podemos tener las wet bag que están hechas del pool, también impermeable y transpirable, en donde podemos meter nuestros pañales, pero tampoco es tan indispensable. Realmente, yéndonos a lo más económico, podríamos ponerlos dentro de una bolsa de nylon. ¿Por qué no se recomienda mucho tiempo en una bolsa de estas desechables? Porque no son transpirables. La wet bag sí ayuda a que transpiren los pañales y no encierre esa humedad. Pero si nada más nos vamos a trasladar de un punto al otro, no pasa nada y al momento en que ya llegamos al hotel o a donde lleguemos, los sacamos y los tendemos, no hay ningún problema. O sea, podemos dejar de usar las wet bag o gastar, no gastar en ellas y poder usar una bolsa en ese sentido. Lo que va a ser siempre bien importante es usar la lógica en que necesitamos que los pañales respiren así como necesitamos que la piel de nuestro bebé respire. También el tema de cómo los vamos a lavar es en el tema higiénico. Ojo, muy bien, no le vayamos a echar ni suavizantes ni nada de eso. El cloro tampoco es recomendable, a menos
que empiezan a tener problemas de malos olores. Si tienen olores muy fuertes, ahí yo les recomendaría, a mí sí me ha funcionado mucho, aunque algunas personas vetan así completamente el cloro, a mí me ha funcionado darles una enjuagada en la lavadora con cloro, no diario, sino una vez, cada vez que siento empiezo a oler olores medio raros, le damos una enjuagada. Nosotros en los pañales le habremos dado esa enjuagada con cloro, no sé, una, 2 veces al año o menos quizá, ¿no? La verdad no ha sido muy necesaria, pero en su caso ayuda mucho en ese sentido, pero no es como para un lavado diario, es como para un caso extremo de que sienta que tienen muchos olores y con las lavadas y enjuagues no se le quitan, ¿no? Ahora, me voy a ir a la última pregunta antes de que ustedes me puedan decir sus preguntas y podamos complementar mejor. Este, ha habido como mucha preocupación que a veces, como la gente no estaba acostumbrada a usar ahora ya los pañales de tela, muchas mamás nos cuentan, no, pues ahora me dicen que no use esos pañales porque mi bebé va a quedar con las piernitas abiertas, etcétera, ¿no? Y me parecía bien interesante y bien importante porque eso tiene que ver con la salud de nuestro bebé. Con el tema de cuando alguien nos dice, ay, que no usemos pañales de tela porque van a quedar con las piernitas abiertas, lo primero que tenemos que aprender y entender es cuál es la posición correcta de nuestro bebé. La posición correcta es con las piernas abiertas. Si un bebé tiene las piernas así, tiene un problema de displasia de caderas o algo parecido, porque no debería de tener las piernas, o sea, un bebé por naturaleza no tiene que tener las piernas rectas, tiene que tener las piernas en posición de ranita, esa es su posición natural. Entonces, a la hora de portear, a la hora de ponerle el pañal, todos se van a dar cuenta, si el bebé está con sus piernitas así, la imagen de este lado es la que debería de ser la posición natural de nuestro bebé. Y ahora les voy a dejar el link aquí en el Messenger de un instituto de displasia de cadera que me parecía muy interesante, en donde menciona que precisamente los lugares en donde por cultura o tradición se mantiene a los bebés en cargadores, así como lo cargan las indígenas, en una posición de jinete, hay muy baja frecuencia de displasia de cadera. Y por el contrario, en las culturas en donde acostumbran a arropar al bebé, no sé si les ha pasado, pero a mí me decían cuando mi bebé estaba chiquito, cuando nació, que lo envolviera así como tamalito, bien apretadito, para que se sintiera como cuando estaba en el vientre, se sintiera seguro y pudiera descansar. Eso es completamente malísimo. O sea, no se debe de envolver hacia un bebé. El bebé tiene que tener ese movimiento. Entonces, aquí menciona que precisamente en las culturas en donde acostumbran a envolver demasiadamente, o sea, muy ajustado al bebé, tienden a tener este tema de la displasia de cadera. ¿Por qué pasa eso? Porque los bebés en cuando nacen no tienen, o sea, no están reforzados de ahí, digamos, se van reforzando conforme van creciendo y si nosotros no los tenemos en las posiciones correctas, tienden a sufrir eso. Y eso de la displasia de cadera es muy común. Aquí en esta otra imagen se ve al bebé bien arropadito, pero no sé si logran verlo, se ve aquí sus piernitas en forma de ranita. O sea, sí se logran notar que el bebé en esta arropado está con las piernitas abiertas, ¿no? Y aquí menciona que los médicos recomendaban poner pañales abultados y gruesos para precisamente prevenir el tema de la displasia de cadera. Y en el tema de la displasia de cadera, los tratamientos horribles son estos, que les ponen un arnés para hacer que precisamente tengan esta posición de ranita, la cual en automático, si los bebés no tienen el problema, lo toman solita esa posición y con los pañales de tela incluso les ayuda a que mantengan esa posición de ranita, que es la ideal. Entonces, cuando alguien les diga, ay, es que les van a quedar las piernas abiertas, definitivamente no, porque esa es la posición correcta de un bebé. Ya cuando empiezan a crecer, empiezan a caminar, se siguen viendo como cascorbitos porque es natural, por el peso del bebé tienden a tener eso. Ya cuando el niño crece más, se van a dar cuenta definitivamente que el pañal, o sea, por más abultado que se lo hayan puesto, el pañal, o sea, las pernitas lo aplasta y todo queda hacia adelante y hacia atrás. O sea, realmente el pañal no les va a hacer ninguna afectación de que se les abran las piernas y cosas así, ¿no? Esa es la forma, pues, natural, ¿no? Y por último, quería decirles que la verdad, usar pañales de tela, no solamente estamos cuidando la salud de nuestro bebé,
sino el planeta que les vamos a dejar a ellos y además pues la economía de nuestra familia, ¿no? Y ahora sí, por favor, díganme sus preguntas. Eh, espero que sí tengan muchas. A ver, voy leyendo acá. Yo ya uso pañal ecológico, pero dejé de usarlo porque mi bebé se roza muy feo. Incluso hasta tuvo lesiones con su piel expuesta. Ya los lavé con RLR y no hubo mejoras. El tema de las rosaduras, primero yo lo que pensaría es qué está comiendo nuestro bebé, como les dije hace rato. Ver si su pipí o su popó, principalmente el popó, es muy ácido. Ver de dónde se está rozando, si en la entrepierna o de la parte del ano, porque eso también nos indica si el pañal en algún lado le está rozando o no. Y en el tema de lavarlos, no sé si los lavas con una rutina diferente a lo que normalmente tu ropa la lavas o cómo los laves. Porque, por ejemplo, la ropa que tú le pones a tu bebé, si esa misma, es la misma rutina de lavado y quizás el jabón o algo así, también la ropa exterior le tendría que hacer algún daño, ¿sí me explico? Más bien es como regresar a volver a empezar a lavar las cosas como la rutina de tu ropa. Yo ahí te recomendaría que les hagas este enjuague con cloro. El cloro ayuda a matar. Incluso lo puedes, no solamente con cloro, sino podrías calentar, entibiar un poco el agua. No se recomienda con agua caliente porque es pool y el pool se deteriora, pero puedes hacerlo una única ocasión como para desinfectar tus pañales con agua tibia, no hirviendo, pero sí calientita, y remojar, hacerle un ciclo como de lavado, pero con cloro. Ya después de que lo lavaste, hacerle el ciclo de lavado con un poco de cloro, como si se lo pusieras a su ropa normal, y luego eso enjuagarlo a su vez. Y una forma de desinfectarlos también muy buena es poner los pañales al sol, pero del lado del suede, no del lado del pool. Normalmente se recomienda tener muchos cuidados con el pool para que se alargue el tiempo de vida de los pañales, pero sinceramente yo no les tuve tanto cuidado. O sea, mi bebé tiene más de 3 años ya con ellos, siguen siendo los mismos pañales, los dejábamos al sol todo el día que se terminaban de secar, o sea, cero cuidados en ese sentido, y la verdad siguen en pie los pañales. Entonces, puedes ponerlos al sol un rato para que se pueda ayude también a desinfectar, y ya de ahí poder volvérselos a poner. La otra es verificar que no le estés colocando ningún tipo de cremas, lociones ni nada, sino limpiarlo con agüita y agua de garrafón y una toallita o así, con una telita suave, para que entonces ya de ahí partas y empieces a descartar e identifiques bien cuál es la razón por la que se está rozando. Me imagino que con los desechables, o sea, en el sentido de que sientes que los pañales de tela son los que lo están rozando y los desechables no, quizá tenga que ver más bien cosa con el jabón o algo de eso. Pero yo te recomiendo no desistas, inténtalo. Haz tus pruebas, o sea, tú misma, tú sola haz tus propias pruebas, ok, si ahora ya que los desinfecto y ahora los lavo así, si ahora hago esto otro, o sea, ve probando y puedes ir descartando estas cosas. La otra pregunta es, ¿el velur de algodón es mejor absorbente que la microfibra? Son cosas diferentes. Sí absorbe, pero la microfibra es más gruesa. El velur de algodón sí es muy buen absorbente, pero para que no tuvieras que poner como tantas capas de velur de algodón, podrías hacer una combinación, ponerle una pequeña capa de microfibra y el resto de velur de algodón, y ya harías un inserto muy reforzado que absorba y que retenga a su vez. Pero sí, el velur es un buen absorbente. Muchas veces cuando compramos los insertos, ya vienen, o sea, adentro traen una capa de microfibra, aunque nos digan que es de bambú terry, que nos digan que es de bambú charcoal, como lo veíamos en la foto de atrás, en medio traen una capa de microfibra y ya el charcoal o el terry viene por fuera, la mayoría de las veces. ¿Cuántas capas son recomendables? Eh, Pueden ser hasta 9 capas.
dependiendo del ancho de la tela, hay microfibra más delgada, más gruesa, hay velour más grueso, más delgado, dependiendo con qué estés reforzando. Pero el número de capas te lo va a determinar que tampoco te queda un mega pañalón. Si te queda demasiado amplio, ahí sí redúcele las capas y mejor poner una tela de mejor calidad que absorba mucho, pero menos capas, a tener que ponerle muchísimas capas, ¿no? Pero yo creo que hasta 9, o sea, a veces cuando nosotros reforzamos ya con él, que ya tiene, mi hijo ya tiene más de 3 años y todavía lo sigue usando por las noches, le pongo las 6 capas de un inserto doblado y uno de 3 capas extra. Entonces ahí suman 9 y con eso me dura el resto de la noche. El tema de ¿es real la amonia? ¿Recomienda el lavado profundo? Esa, ese de que si es real es bien chistoso porque estamos acostumbrados o queremos que todos los olores en todos los sentidos estén lejos de nosotros. A mí me gustó en particular tener los pañales de tela, primero porque el conocer el popó y la pipí de mi bebé me dice la salud en la que él se encuentra. Entonces, si yo no logro ver bien su popó y no hasta lo examino y veo que está bien, eso me indica si está bien mi bebé, ¿no? Y yo sé que a muchos les da asco y así como se lo quitan al desechable, agarran y lo tiran y ni siquiera lo quieren ver, ¿no? Pero no, realmente tenemos que acostumbrarnos en que nuestros desechos, tanto pipí o popó, nos indican muchas cosas. O sea, si el pipí está muy amarillo, el bebé está deshidratado, o sea, necesita tomar más agua, ¿no? Entonces, el popó también nos lo indica. El tema de la amonia, cuando yo empecé a oír, cuando yo empecé con el tema de los pañales ecológicos, se me hizo complicado en el sentido que ahora hay 1000 términos, cuando antes era un trapito de tela que envolvía al bebé y punto. Y ahora hay 1000 términos, que si esto, que si lo otro, que 20,000 tipos de pañales, y ahí es donde yo me regreso otra vez, vámonos a lo más sencillo, no nos lo hagamos difícil. Si ya tenemos 1000 cosas para complicarnos la vida a veces como mamás, no nos la compliquemos una más con el tema de los pañales. Entonces ahora sale que el tema de la amonia y luego olor a granja, eso no sé si lo han oído, pero luego hay otros 2 términos más, no, ahorita no me acuerdo bien. Pero cuando yo identifico que mi bebé tiene olores fuera de lo normal, porque es normal que el bebé haga pipí y huela. O sea, el pipí huele, el pipí de todos. Y ahora, cuando empiezan a pañalear los primeros meses, dicen, ah, mis pañales estaban súper bien. Ahora ya a los 6 meses, mi bebé ya empieza a tener, los pañales empiezan a tener olores. Me vuelvo a regresar. Si a los 6 meses el bebé empezó a comer otras cosas, es normal que lo que segregue tenga diferentes olores. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Conforme van creciendo, obviamente el olor de su pipí va a cambiar, ya no va a ser así tan sencillito. Yo me acuerdo que cuando mi bebé estaba muy chiquito, el mismo pañal lo usaba, el mismo pañal de bolsillo lo usaba y nada más le cambiaba el inserto porque no olía fuerte. Ya después de unos meses era así como que tiras casi a la basura el pañal, ¿no? Porque ya huele un montón, ¿no? Entonces, es reconocer, o sea, es reconocernos y aprendernos a reconocer a nosotros mismos. Así como mujeres, nosotros conocemos nuestro cuerpo, ¿no? Conocemos nuestros olores y vemos si algo está normal o no conforme a nuestros olores. También tenemos que empezar a aprender a conocer a nuestros bebés en base a todos esos indicadores. El tema del lavado profundo, hay varias maneras de hacerlo y sí te lo recomiendo, pero básicamente de acuerdo a lo que tú tienes y a tus costumbres propias de lavado. Es como les decía hace rato, a mí me funcionó muy bien que cuando empecé a sentir algunos olores, lo que hacía era darle un enjuague extra, pero con un poco de cloro, para que me ayudara a matar todo eso y ya. Para mí eso era mi lavado profundo, digamos. Pero a veces hay unos pads de una marca que se llama Grovia, luego hay otros de otra cosa que con eso hacen lavado profundo y son tanta una serie de instrucciones y lo que no toman en cuenta es que todas tenemos aguas diferentes, nuestros bebés comen cosas diferentes, nuestros jabones son diferentes e incluso hasta a veces las telas, aunque sean básicamente las mismas, cambian también porque si algunas son certificadas y otras no. O sea, todo eso cambia. Entonces, no casarnos. Hace poco vi un comentario de una chica que decía, me iba muy bien en mi rutina de lavado, pero vi en los comentarios que había que hacerla de otra manera.
lo empecé a hacer de esa manera y ahora tengo problemas. Y mi pregunta le decía, ¿y por qué no regresas a tu rutina anterior? O sea, realmente no nos la compliquemos. Sí puedes hacerte un lavado profundo, pero de acuerdo a lo que tú tengas y tus necesidades. No necesitas comprarte un jabón así súper mega caro y cosas así del otro mundo porque no es necesario. O sea, vayámonos otra vez, como les decía hace rato, a lo más sencillo. O sea, ¿qué necesito yo para poder lavar bien mi ropa? ¿Qué me ha funcionado en mi región, en mi zona, mi abuelita, mi mamá, ¿no? Con eso, entonces ahora puedo hacerlo yo y los pañales no vienen de otro planeta, o sea, son de aquí, entonces del mismo modo podemos usarlo, ¿no? Y de si es real la amonia o no, pues sí, en el sentido de que en algún punto los pañales empiezan a acumular ciertos olores, principalmente los insertos, y por eso es que ahí recomiendo que se usen insertos que se puedan extender y sean más fáciles de lavar, más fáciles de secar, para que no guarden en el interior nada. Pero eso es fácil de quitar si también entendemos y reconocemos que los olores van a cambiar y el pipí y el popó siempre va a oler, o sea, no hay modo de que deje de oler, ¿no? ¿Cómo hacer los insertos y qué materiales usar? Primero, lo que les recomendaba hace rato es que tratemos de que hagamos insertos más largos, o sea, más extensos, que doblemos en varias capas y lo metamos. La capa final el tramo final del inserto que debe de quedar más o menos como de 13 centímetros por 34 centímetros aproximadamente. Ya doblado todo y es lo que le metemos al pañal. ¿Cómo hacerlos? Depende mucho de tu economía. Si tienes y quieres invertir, pues cómprate una microfibra de buen gramaje, como de 350 de gramaje. Ojo, que tenga poliéster y poliamida, una combinación. Porque si la microfibra es únicamente de poliéster, no va a absorber la misma cantidad como si fuera de poliamida, ¿no? La poliamida es como una fibra de poliéster, pero que se dividió en más hilos y que hace que absorba mucho más. Te compras esa para como tener la parte de absorción y luego te compras para mí la tela que es la más absorbente de todas es el bambú cotton, pero también es la más cara. Entonces ya puedes comprarte el bambú cotton y haces tus insertos con microfibra y bambú cotton y te va a quedar un buen inserto. También puedes comprar el hemp, también es otra fibra natural que también retiene muchísimo. Ahora, eso depende de tu presupuesto, porque nada más un metro de microfibra de la de 350 de gramaje te sale como 210 pesos. Algunas son más caras que otras. El bambú cotton te sale en 300, bueno, nosotros lo tenemos en 390 pesos, quizá en otros lados esté o más caro o más barato. Pero ya ahí nada más le sumas y te salen como 15 insertos más o menos, dependiendo del número de capas. Entonces, ahí yo, dependiendo, te digo, el dinero que tú quieras invertir, te puedes ir a Modatelas, a Parisina, una de esas tiendas donde venden telas, y comprar franela festonada. Esta franela, con esta franela envuelves los insertos de microfibra que ya tengas. O te compras una microfibra y envuelves con eso. Y ahí, pues, con eso puedes hacer tus insertos con franela festonada y esa vale como 20 pesos en Modatelas. Es algodón, es muy buena y sirve. Ahora, ya cuando estamos, así que digamos, no quiero seguir invirtiendo más en pañales, pues se agarran las playeras viejas, se aseguran que sean de algodón, se agarran esas playeras viejas y con esas se pueden hacer también. Entonces, no, hay mil opciones, o sea, no paramos ahí con esas opciones. Les voy a dejar acá abajo los links de el tema de la displasia de cadera. Hay un video de un doctor muy cortito que explica por qué usar un pañal de tela, ¿no? Cómo ayuda el pañal de tela al tema de la displasia de cadera. A ver. Así también les voy a dejar otro link porque tenemos ahí en un video de YouTube un tema de los insertos, de las telas que existen para hacer los insertos. No sé si aparecen, les aparecen ahí los...
Ahí están, ya lo puse un montón de veces. Sí, ahí están los links. Y les voy a mandar el link ahorita del video que les digo, en donde están todas las diferentes telas que pueden utilizar para elaborar sus insertos, por si le quieren echar un ojo ahí. Bueno, muchas gracias a todas y nos estamos viendo próximamente. Muy bien, chicas.